Dios les bendiga en este bello día. Una vez más estamos al aire y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda. Soy el pastor de la Iglesia Evangélica de Jesucristo, Ebenezer Salvador Cruz, desde aquí, de esta hermosa y bella ciudad de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Para mí es un honor poder dirigirme a ti en este bello día, lleno de mucho sol, lleno de mucha bendición y sobre todas las cosas un reto tremendo para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad quisiera hablarte del tema cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida. Basado en el libro a los Proverbios, capítulo 2, versículo del 1 al 6, en el cual nosotros vamos a ver cómo es que este proverbista escribe cosas maravillosas y dice así la palabra del Señor: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Vamos a ver aquí cómo es que nosotros podemos conocer acerca del libro a los Proverbios, y voy a darte una de las razones lindas. El libro a los Proverbios, casi la mayoría de sus capítulos, Salomón lo escribió. Parte de eso también la escribió Agur y el rey Lemuel. Esto se escribió aproximadamente en el año 950 a.C. y también en los años consiguientes hasta el 720 también escribieron estos autores. Y el tema principal del libro a los Proverbios es una vida universal acerca del comportamiento y de la conducta, de la sabiduría, del conocimiento, de la comprensión, de la instrucción y el temor del Señor. Salomón era el rey de Israel, era el hijo de David con Betsabé y reinó durante 40 años, desde el año 970 hasta el año 930 a.C., y ascendió al trono aproximadamente a los 20 años de edad. ¡Qué tremendo! Sin duda, él influenció por sus costumbres que le dieron sus padres. Máximo David escribía salmos y Salomón no dejaba de imitar a su padre. Escribió también, no solamente en el Antiguo Testamento, cosas muy maravillosas. Parece que el libro de Cantar de los Cantares, en el cual también Salomón escribió, fue escrito cuando él era joven, cuando él en su corazón expresó esas lindas palabras románticas acerca del amor. Por eso escribió el libro de Cantar de los Cantares. Y también escribió el libro a los Proverbios en la edad madura, cuando estaba en la cima del poder como rey. Y escribió también el libro de Eclesiastés cuando estaba en su vejez. Cuando se sentía más inclinado a la especulación filosófica, escribió el libro de los Proverbios. Su fuerza no radicó en sus dotes militares, sino en el campo de la reflexión y la concepción de grandes proyectos en su reinado. No se basó estrictamente en las negociaciones ni la organización, sino que su reputación de sabio, como el sabio Salomón, no nace de los incidentes en los cuales actuó como juez. Tal el caso fue la anécdota de las dos mujeres que se disputaban el bebé en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 y 27, sino de las referencias que sobre él aparecen en las Santas Escrituras. No ha habido ante ti otro como tú, le dijo el Señor, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso está en Primera de Reyes 4:31.
y se le llama el hombre más sabio que todos los hombres, ya que el Señor Jehová, el Señor nuestro Dios, le dictó esa parte. Y se citan los nombres de otros sabios con quienes se compara, como Agur y el rey Lemuel. No sabemos nada acerca de esas personas, pero sus nombres no eran israelitas. La sabiduría es universal y no es exclusiva del patrimonio nacional de ciertas personas o de ciertos países, sino que en esta grande y bella oportunidad nosotros se nos dejó el libro a los Proverbios. Como el libro de los Proverbios es una recopilación y su redacción se extendió durante largo periodo de años, aunque la parte principal procede probablemente del año 950 a.C., los capítulos del 25 al 29 se sabe que fueron copiados por los varones de Ezequías. La fecha de compilación se ubica aproximadamente en el año 720 a.C., aunque el material era de Salomón y más tarde, durante la época de Ezequías, lo encontramos quizás en un documento o en documentos muy aparte. Bajo el liderazgo de Salomón, Israel alcanzó su más grande extensión geográfica y disfrutó de la más prolongada paz en la época de los reyes, o sea, fue un rey pacífico. El significado de su nombre, escuche, es el término que describe el reinado de Salomón. La paz, unida a la sabiduría, trajo una prosperidad sin precedentes a la nación de Israel, cuya grandeza despertó la admiración no solamente de aquella gente de aquella época, sino también despertó la admiración de la reina de Saba. Ese detalle lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 10. De otros hombres gobernantes de su época también dictó muchas palabras sabias, expresiones sabias, como los proverbios, también él nacieron de su corazón. La música y otras formas de artes tienden a florecer en el tiempo en que Salomón se mantenía durante su generación. Qué lindo es saber que nosotros somos usados en nuestra generación. El libro de los Proverbios no es solamente una colección de dichos, sino una colección de colecciones. El tema que da la unidad a su contenido es: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el cual aparece formulada de otra manera: en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Verdades como estas y las siguientes, nacidas de las múltiples experiencias humanas que el rey había observado, hermano, a través de su pueblo, ha resistido todas estas cosas a pesar de los años que han pasado. La sabiduría es la habilidad de juzgar y actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Es el más valioso de los tesoros. La sabiduría está a disposición de todos nosotros, pero su precio es bastante elevado. No precio de moneda, sino un precio lindo y hermoso de la búsqueda del Señor. La sabiduría también tiene su origen no en los hombres, sino en Dios. No es uno mismo y nace de prestar atención a lo que se nos enseña. Allí viene la sabiduría cuando los hombres de Dios se ponen en los púlpitos, los maestros, los predicadores, a poder llevar esa palabra linda al corazón de los oyentes. También la sabiduría y la justicia van juntas. Es bueno ser sabio y es sabio ser bueno. Los impíos sufren las consecuencias de esa falta de sabiduría dentro de sus vidas. El simple, el tonto, el haragán, el ignorante, el orgulloso, el derrochador, el pecador, nunca serán admirados a menos que se conviertan a Jesús. Muchos contrastes impresionantes aparecen una y otra vez en este libro. Las antítesis ayudan a esclarecer el significado de las palabras clave. Entre los principios que se presentan aquí en vivo contraste tenemos sabiduría versus necesidad, justicia versus maldad, bien versus mal, vida versus muerte, prosperidad versus pobreza, honor versus deshonor, permanencia versus transitoria,
verdad ver la mentira. Entonces, la sabiduría que está basada en este libro de los Proverbios está significativa hoy más que nunca cuando los hombres, hermanos, escudriñamos las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta que este libro máximo, el libro de los Proverbios, no solamente un panfleto de prosperidad, ni un manual sobre cómo tener éxito, no. Nos enseña, por el contrario, a organizar nuestra escala de valores que fortalece el carácter nuestro y nos hace más íntegros y nos conducen a la felicidad. El libro a los Proverbios nos advierte de los errores y declara lo absurdo de no tener el temor a nuestro Dios. Como los 30 capítulos y un capítulo del libro contiene tantas cosas valiosas en las que nosotros debemos de meditar diariamente, y no solamente eso, sino que nos da ese valor en nuestra época, ya que están basadas todas estas cosas en costumbres y cómo nosotros podemos mirar esas costumbres que son aplicadas a nosotros en este libro precioso que nunca, nunca, nunca va a pasar de moda. En el libro a los Proverbios no aparecen referencias directas a Cristo, si usted nota, ni proféticas, ni tipológicas. De hecho, a la sabiduría se la personifica normalmente como un arte femenino, por decirlo así. A pesar de ellos, algunos pasajes como el capítulo 8, versículo 23 y 31, parece algo tremendo en la descripción de Jesucristo, quien era el principio de Dios y quien es el principio de Dios también en el contexto de Juan 1:2, y es también la sabiduría de Dios en Colosenses 1:24, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría de Dios, dice el apóstol San Pablo. Ciertamente el libro presta un gran servicio de alimentar el apetito humano para ser sabio, y el conocimiento lindo de un tipo, hermano, de satisfacer ese apetito del alma plenamente, nosotros lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Proverbios, de forma parecida a la ley mosaica, describe también un ideal, una aspiración, una ansia de perfección. El mismo Salomón no fue enteramente sabio, oiga, y no habría desobedecido de una forma tan tremenda en la persona de Dios. Solamente más tarde en Jesucristo encontramos un ejemplo perfecto de todo lo que enseña el libro a los Proverbios. Aquel a quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, dice el apóstol San Pablo en Colosenses 2:3. Punto por punto, las cualidades de la sabiduría son las cualidades de Cristo. Cristo obedeció a Dios, su Padre, en el comportamiento recto, en la paciencia, en lo confiable, en la humildad, en la diligencia, en la persuasión de las cosas tal como eran, en el amor, aparece perfectamente plasmado en nuestro Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo no se menciona directamente en este libro a los Proverbios, pero la sabiduría se refiere al Espíritu de Dios, el cual por supuesto es el Espíritu Santo, de hecho un principio central del libro de la sabiduría de Dios que impone directamente a nuestro espíritu en todos los contextos y textos del libro a los Proverbios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y te miro dentro de unos momentos en el otro segmento.